¿Confías en el periodismo de tu país? ¿Son los medios de comunicación un poder? Y si lo son, ¿ejercen con responsabilidad ese poder? ¿Puedes contar 10 periodistas que consideres profesionales y rigurosos? ¿Es la información un derecho o un negocio? ¿Se puede llamar periodista a quien desinforma? Soy Laura Arroyo y esto es La Batalla de las Palabras. La Batalla de las Palabras. Periodismo. Richard Kapuczynski fue un cronista polaco que viajó por todo el mundo para desarrollar el ejercicio periodístico desde distintas coordenadas. Reconocido por sus libros a partir de esos viajes, es un referente de la profesión. Él decía que las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Pero cualquiera que haya pasado por una redacción levantaría una ceja ante semejante afirmación. Las redacciones están llenas de mercenarios e improvisados, de sádicos e inescrupulosos. Traigo noticias todos los días, debo informar lo que pasó. Soy periodista, traigo noticias, datos del tiempo y la información. Hoy una nube le dijo al sol. Vamos, que si algo abunda en el mundo periodístico son las malas personas. ¿De qué estamos hablando? Tal vez lo que nos trataba de decir Kapuczynski es que esta profesión no supone un ejercicio neutral o abstracto, sino un desarrollo comprometido, en el mejor de los casos, con la ética y con un impacto significativo en la sociedad, en el peor, con el dinero. En su libro Los cínicos no sirven para este oficio, Kapuczynski nos cuenta algo importante sobre el periodismo. En la segunda mitad del siglo XX, tras el fin de la Guerra Fría, con la revolución de la electrónica y de la comunicación, el mundo de los negocios descubrió que la verdad ya no era tan importante y que ni siquiera la lucha política era tan importante, sino que lo que contaba en la información era el espectáculo. Y una vez que hemos creado la información espectáculo, se podía vender esa información en cualquier parte. Cuanto más espectacular es la información, más dinero se puede ganar con ella. ¡Que pase el maldito! ¡Adelante! Que pase el desgraciado, que pase el desgraciado, yo no quiero pasar. Vaya, vaya, qué poco hablamos de esa alerta sobre el carácter de mercancía que entraba en las redacciones y consejos directivos de los medios de comunicación. Pero vamos por partes. Para entender cómo llegamos hasta aquí, Jaime Rodríguez nos habla de la palabra periodismo en la sección Étimo. Siempre me ha parecido curioso que el término que usamos para definir nuestra profesión tenga más que ver con el tiempo que con el conocimiento. Como si la frecuencia de lo que hacemos fuera más importante que lo que decimos. Me explico. Periodismo viene del griego periódicos, palabra formada por los términos peri, alrededor o cercano, y odos, camino. Pero de alguna manera este camino cercano, circular o periodo pasó a entenderse como el tiempo que nos toma recorrerlo. Quizá porque recorrer un camino cercano o circular era más mesurable. En fin, el caso es que un periodo se convirtió así en un ciclo, en un lapso. La periodicidad se entiende entonces como las cosas que ocurren siguiendo el mismo lapso de tiempo. Lo periódico es algo que ocurre siempre después del mismo tiempo. Sí, como un diario que aparece cada día. Ya 60 años antes de Cristo los romanos tenían un acta diurna que aparecía cada día colgada en lugares importantes de la ciudad. Esta acta, en la que se contaban los actos o hechos de la semana, podría considerarse el primer diario de la historia. Aunque no fue hasta el siglo XVII que aparecieron en diversos lugares de Europa los primeros periódicos tal como los conocemos ahora. Si le agregamos al término periódico el sufijo ismo, ya tenemos el nombre del oficio. Y si le agregamos el sufijo ista, ya tenemos el nombre del que lo ejerce. Con el paso del tiempo, la información de los periódicos, es decir, el ejercicio del periodismo,
Se hizo tan importante en el desarrollo de las sociedades modernas que ya en el siglo XVIII se le atribuía un poder parecido al que detentaban los otros poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. Había nacido lo que conocemos como cuarto poder. No me refiero a ese programa de los domingos que es más bien como un poder de cuarta. Me refiero a una profesión que es capaz de fiscalizar, regular y en el peor de los casos controlar a los poderes del Estado. El periodismo es o debería ser el emisario de la vida común, de la realidad. Por eso su perversión es tan peligrosa, ¿no creen? Nuestros juicios y reflexiones se basan en la información que poseemos. Si esta información es sesgada, nuestro criterio y las decisiones que tomemos también lo serán. El resto de la historia ya la conocen. En el Perú, lamentablemente, nuestro criterio tiene que formarse no con la ayuda del periodismo, sino defendiéndonos del periodismo mal ejercido, con honrosas excepciones, claro. Recuperar el sentido de la realidad a través de la información es, pues, una batalla, como esta que libramos en este espacio cada semana, ni más ni menos. Seguiremos informando. Don't come easy to me. This is the only way for me to say I love you. Words don't come easy. Definir los límites y alcances del periodismo no es fácil. Algunos te dirán que basta separar a los buenos periodistas de los malos y elegir a quién seguir o leer, o escuchar. Sin embargo, esta idea parte de una falacia, el mito del libre pensador. Este mito lo describe bien la comunicadora española María Teresa Pérez y alude a un sujeto capaz de ser completamente impermeable a la información y la forma en que ésta se presenta por parte de los medios de comunicación. Lo siento, tengo una mala noticia. Ninguno de nosotros ni nosotras somos impermeables a la forma en que nos narran los medios de comunicación, sus marcos, sus planteamientos y, por supuesto, sus agendas. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación son los grandes espacios de producción ideológica y cultural de nuestra época. Por eso, pensar en la palabra periodismo supone pensar en lo que es y en lo que debería ser. Pero ¿cuál es ese deber ser del periodismo? Nos lo explica la periodista y profesora universitaria peruana Jacqueline Fox. Implica una respuesta en varios sentidos. Digamos que no hay un único deber ser del periodismo. Últimamente yo estoy pensando mucho en la noción o en el término interés público o bien público. Y el deber ser del periodismo creo que está muy ligado a tener como referente, como foco, como faro, el interés público. Y entonces, si es que el periodismo trabaja en torno a defender el interés público, o trabaja para defender la democracia, o trabaja para defender los valores intrínsecos a la democracia, entonces, por ejemplo, tiene que tratar de ser un contrapeso a los poderes, ¿no? Sean del tipo que fueran, sean poderes formales, político, económico, social, o sean poderes informales, o sean poderes fácticos. Entonces, una primera cosa que podríamos decir es que es como una especie de aliado de un sistema democrático, debería ser un aliado del bien común, debería tener como referente el interés público. El periodismo como un aliado del sistema democrático. Interesante. Para la periodista española Olga Rodríguez, especializada en información internacional, la clave está también en recordar por qué te haces periodista para comenzar. Bueno, yo creo que muchas personas estudian periodismo y deciden ser periodistas porque quieren mejorar el mundo de alguna manera, ¿no? Denunciar las injusticias, hacerlas públicas, contribuir a que las sociedades no estén condenadas a estar mal informadas o desinformadas y tomar conciencia de que una sociedad mal informada es fácilmente manipulable. Creo que por eso muchas personas nos hemos hecho periodistas y creo que luego en el ejercicio de nuestra profesión demasiado a menudo las presiones, las dinámicas que se imponen, etcétera, nos llevan por otros caminos y obligan a mucha gente a olvidarse de para qué se había hecho periodista. Creo que es una pregunta que debemos formularnos todas las semanas
para no extraviarnos en momentos en los que el periodismo sufre una grave crisis de identidad, con muchísimas presiones y ejerciendo demasiado a menudo desde algunos medios de comunicación un abuso de poder. El periodismo es siempre el cuarto poder, decide de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla, por lo tanto tiene muchísimo poder y demasiado a menudo es ejercido sin ética y sin la conciencia de la responsabilidad social que eso supone, ¿no?, en cualquier país democrático. Tanto Fox como Rodríguez nos están señalando algo clave: la relación entre el periodismo y el poder. Lo que ocurre es que muy a menudo pensamos que los y las periodistas son meramente mensajeros, pero esto no es verdad. El periodismo no es un agente neutral que difunda como un mensajero que está en una burbuja donde la realidad no lo toca. Es un actor que forma parte de un poder, ese cuarto poder que menciona Olga Rodríguez, y que no solo decide de qué se habla, sino cómo se habla de lo que se habla. Sí, sin duda, los medios de comunicación condicionan la realidad por lo que hablábamos antes. Confeccionan la agenda setting, crean debate y en ese sentido, bueno, yo a menudo pienso, pues claro, muchas veces cubro cuestiones que afectan a los barrios más humildes de nuestro país o a gente muy castigada por guerras y conflictos bélicos en Oriente Próximo, en el norte de África. Y pienso a menudo, si todos los días hubiera 400 personas a las puertas de una casa de una familia palestina que va a ser derribada y que se va a quedar sin nada, o si todos los días hubiera 400 periodistas a las puertas de un desahucio aquí en España de una familia que se va a quedar sin casa y sin alternativa habitacional, o si todos los días se cubrieran asuntos que atraviesan nuestra actualidad, que tienen que ver con la desigualdad y con todo tipo de injusticias, pues quizás estos temas se abordarían y se obligaría a los gobiernos a buscar soluciones inmediatas, ¿no? No es así y demasiado a menudo, bueno, pues se cubren otras realidades encerradas en burbujas de poder, en los despachos y en las alfombras rojas. Yo creo que hay un periodismo que tiene mucha tortícolis de tanto mirar hacia arriba y que vive muy ajeno a la ahí fuera, ¿no?, a lo que hay fuera de sus mundos y de sus pasillos, que en realidad es la realidad que afecta a la mayor parte de la población. Tantos temas ocurren cada día, a cada hora, que hace que nos preguntemos, ¿quién decide que se hable solo de unos temas y no de otros? Para Jacqueline Fox, esta es una alarma en el periodismo. Entonces, ese podría ser digamos, una cosa muy común y que atenta contra el interés público, es de caer mucho tiempo en la banalidad de la polémica de corto plazo, ¿no? La polémica cortoplacista, que seguramente da muchos clics, mucha visita, mucho ruido, pero no deja nada al final de la semana, ni al final del mes, ni en la vida, ¿no? La banalidad de la polémica de corto plazo que nos impide prestar atención a muchas otras cosas de importancia clave para un país. Para el periodista de investigación Gustavo Gorriti, el poder del periodismo es importante y la degradación de la profesión tiene que ver con la falta de rigor y de cumplimiento de la ética periodística. Yo te puedo decir, y te lo puedo decir a partir de mi propia, ya no tan corta experiencia, me temo, que en determinados momentos y circunstancias, remitido a determinado tipo de investigaciones, por ejemplo, tú llegas a manejar objetivamente un poder de cambiar las cosas con las revelaciones que haces. Ahora, no es un poder discrecional, porque un periodista que sea riguroso y que esté llevando a cabo una investigación importante, solamente está limitado por la claridad de su evidencia.
por lo que tiene que decir y por supuesto por consideraciones éticas básicas respecto a qué tipo de información puede salir y qué tipo de información no, como por ejemplo aquellas que afectan gravemente a la intimidad de la gente sin tener una relevancia directa con lo que pasa, ¿verdad? Pero, digamos, esa es una cosa, esa es una forma de poder inmediato, contingente y pasajero. Luego tú sigues y en la medida en que mantengas el rigor y la integridad de tu trabajo, pues el poder en términos generales será una suerte de prestigio que te acompañará. Por supuesto que también sujeto, y he tenido yo y muchos de mis colegas una amplia experiencia sobre eso, sujeto a todo tipo de ataques, de infamia, de descréditos, en fin. Pero del otro lado tú tienes muchos de los medios tradicionales en varios sitios, en América Latina, por ejemplo, que tienen diversos rangos de apego a la verdad. Tienen diversos rangos de apego también a la ética periodística. Y que cuando han tomado una determinada posición, como lo estoy yo viendo ahora en el Perú, donde básicamente hay una cobertura unívoca, obsesiva, panfletaria, exagerada, distorsionada en extremo, que yo me imagino incluso llevaría rubor a las mejillas de algunos de los más encallecidos editores de Izvestia o de Pravda en los tiempos de Brezhnev. Entonces, pues sí, ellos están buscando llevar a cabo un cambio de régimen mediante el ejercicio de ese poder. En el proceso están violando uno tras otro varios de los mandatos fundamentales de lo que debe ser nuestra profesión, mientras, por lo contrario, digamos, sacan pecho por sus supuestos logros. A mi parecer, alguna organización ha estado haciendo el cambio, falseando los resultados del verdadero voto popular y poniendo el voto que le da la gana. Oíamos a un criptoanalista que fue invitado a explicar por qué desde su punto de vista había habido fraude electoral. Fue invitado por el programa Cuarto Poder del canal América Televisión, que forma parte del oligopolio mediático en Perú, el grupo El Comercio. En efecto, como dice Gorriti, en cuanto una agenda política se vuelve el centro de operación de un medio de comunicación, la información deja de ser prioridad. También hay que entender qué es el poder, porque veo, por ejemplo, acá en el Perú, hay una fiscal de la Nación que está hablando del poder, y con el poder que ella quiere decir básicamente el presidente Castillo, que es un patético dirigente nacional, que si alguna cosa no representa es poder. Digamos, tiene el poder y la capacidad de intimidación de una piñata. Pero entonces, naturalmente, en este caso, hablar del poder es una manera de llevar el lenguaje, de distorsionar el lenguaje para justificar de que otros grupos que sí tienen mucho poder lleven a cabo un cambio de régimen. Pero entonces, bueno, una de las primeras cosas que un periodista aprende es el rigor, a llevar a cabo un rigor semántico. Lo que quiere en verdad decir cada cosa en la realidad y por supuesto con todos los contextos que ella ofrece. Hay muchas fuentes de poder, diría de que el poder corporativo, por ejemplo, y el de grupos especiales es algo que tiene que investigarse. El del crimen organizado, en sus múltiples manifestaciones, desde el más crudo y violento, pero potente al fin y al cabo, que define las vidas y marca las desgracias de millones de personas, diría yo en forma muy particular en América Latina, hasta las formas de crimen organizado que tienen que ver con corrupción, con un saqueo de los bienes de la gente, y aquellas otras cosas que tienen que ver igualmente con la administración de desinformación.
cómo el planeta está girando. Tanto descontrol, bienvenido al juego, todos estamos ya jugando. Tanto descontrol, tanta información, que no sé cómo el planeta está girando. Tanto descontrol, bienvenido al juego, todos estamos ya jugando. Desde pequeño aprendí que en la vida muchas cosas uno tiene que vivir. Convivir con la mala información, nunca trago por completo lo que dicen ellos. Crean controversia a su antojo, mueven sociedades con tan poco. Desigualdad e injusticia nunca cambian, por eso nuestra lucha seguirá intacta. Crean controversia en la gente, mueven sociedades a su antojo, negocio inteligente. Pues con nosotros no podrán, no, como dijo Bob Marley, don't give up the fight. Planeta Tierra a control, creo que estamos rotando en diferentes direcciones. Y es que pensamos muy distinto, activismo y terrorismo, nunca serán lo mismo. Tanto descontrol, tanta información, que no sé cómo el planeta está girando. Tanto descontrol. Se habla mucho en estos tiempos de desinformación. Se suele entender que la desinformación tiene que ver con las fake news, con la propagación de noticias falsas. Es verdad que esta es una de las amenazas del periodismo, pero también es verdad que desinformación no solo es una noticia falsa, sino también una media verdad o discursos que fomentan la intolerancia, el odio o la discriminación, como señalaba Jacqueline Fox en su libro Mecanismos de la posverdad. Y debería también dar cabida en una sociedad como la nuestra, o sea, digamos, hasta ahorita te he estado diciendo más o menos lo que diría cualquier libro del siglo pasado de periodismo, ¿no? Pero estamos viviendo en una época en la que hay muchas amenazas a la sociedad, a la democracia, a la tolerancia, etc. Entonces, el deber ser se ha, digamos, como que se le han añadido un montón de rubros, ¿no? Por ejemplo, luchar contra la desinformación, luchar contra la intolerancia, luchar contra los extremismos, o tratar de ser un espacio donde no se pierda la posibilidad de dialogar, de entenderse, y también una especie de vuelta a llamar la atención a lo que a veces es un exceso que lleva mucho tiempo y que ya no le suena exceso a nadie. Hablábamos de Kapuscinski al inicio de este episodio porque nos hablaba de ese tránsito en que la información se volvía espectáculo y por tanto mercancía. Tal vez nos toque hablar del poder económico metiendo las narices en el poder mediático, algo que pocos se atreven a decir, pero que es necesario hacer. La información como mercancía tiene un origen que puede rastrearse. Aquí lo hace Olga Rodríguez. Decía David Simon, periodista estadounidense reconvertido en excelente guionista de series de televisión tan estupendas como The Wire, que la 5ª temporada además trata sobre el periodismo, que hay un antes y un después en el periodismo, marcado por el momento en el que el poder financiero entra en el accionariado de bastantes medios de comunicación, ¿no? Condicionando sus contenidos y creando nuevas dinámicas. Eso ocurrió en Estados Unidos en los años 90, aquí en Europa a principios de este siglo. Y de la noche a la mañana, bueno, pues en muchos casos se decidió sustituir a periodistas que dirigían medios de comunicación, evidentemente, pues muchas veces también con voluntades manipuladoras y con intereses empresariales determinados, pero aquí se da un paso más porque se coloca al frente de algunos medios de comunicación a gerentes procedentes de otros ámbitos que venían sin ninguna formación periodística y que concebían, por lo tanto, la información como una mercancía más. Bueno, pues al igual que vendemos zapatos, ¿por qué no vamos a vender información? Sin entender que la información es un servicio público siempre, ¿no? Un pilar básico de las sociedades libres y democráticas y que, por lo tanto, hay que cuidarla y mimarla. Y bueno, pues una de las primeras medidas que tomaron en muchos casos fueron los recortes de personal, en muchos casos despidiendo a las personas con más experiencia y por lo tanto con más capacidad crítica y con más valentía y además, bueno, decidiendo que para qué, por ejemplo, en el caso de periodismo internacional en el que yo estoy especializada, para qué iban a enviar a un enviado especial durante 3 meses a un lugar a cubrir un asunto de actualidad si podía estar solo 3 días y decir tenemos a nuestro enviado especial allí, pero claro, esa persona, ese enviado especial, esa periodista no tiene tiempo para poder
ver, observar, contrastar, entender para luego explicar, ¿no? Y todo esto explica muchas dinámicas que se han convertido en algo muy tóxico para el periodismo en la actualidad. El interés económico por encima de la defensa de la información veraz, contrastada y plural se relaciona también con algo que Jacqueline Fox nos anunciaba, el interés de contar con más clics o más vistas. Si ese es el indicador más importante, se está perdiendo el verdadero norte de una profesión como el periodismo. Digamos que desde inicios de este siglo, este asunto de ver las métricas se ha convertido en parte del trabajo periodístico, ¿no? Y tanto así que hay especialistas en Search Engine Optimization como para que las noticias puedan ser cada vez más rápidamente encontradas en las búsquedas de Google, etc. Entonces digamos que hay procedimientos que tienen que ver con esto de que haya visibilidad en las noticias. El asunto es que no sé, pues un medio puede querer tener mucha visibilidad, muchas visitas con una entrevista a Chomsky, por ejemplo, ¿no? O con una entrevista a Marty Baron para irnos a otro lado del espectro político. Y otra cosa es hacer noticias con otro tipo de contenidos que seguramente nos harán dar clic y que no aportan, digamos, gran cosa al debate público, a la solución de los problemas. Insisto que posiblemente para el Perú haya que pensar en las cosas de una manera diferente. Posiblemente hay otras sociedades en las que el reino del entretenimiento puede tener un peso gigantesco, ¿no? O que en el ámbito político pueden dedicarle mucho espacio a las discusiones de cortísimo plazo, pero lo que pasa es que en el Perú estamos en una situación de mucha carencia en varios sentidos. O sea, no solamente hemos tenido el aumento de la población en pobreza debido a la pandemia, no solamente estamos atravesando, como muchos otros países, las consecuencias de la crisis de la inflación que afecta a todos los países, de los precios que han bajado de los minerales, de las alzas de los precios de los combustibles, de energía. No solamente tenemos estos problemas, sino que hay una afectación muy seria de todos los órdenes de gobierno, ¿sí? No solamente hay una crisis en el gobierno, en el ejecutivo, ¿no? Hay una crisis en el Congreso, hay una crisis en un montón de gobiernos locales y regionales. Hace más de una década vemos un montón de gobernadores regionales que entran a prisión, alcaldes que son detenidos en su casa en las madrugadas porque forman parte de bandas de extorsión, de tráfico de terrenos. Estamos cada vez sufriendo más los impactos de actividades ilegales del narcotráfico que se extiende a zonas donde antes no operaba, y lo mismo con la tala ilegal, con la minería ilegal, con el tráfico de tierra. Es como tenemos tantos asuntos que nos están golpeando a la vez que uno dice por qué están hablando, por qué se dedican a estas cosas, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando un grupo económico es el dueño de la mayor cantidad de medios de comunicación en un país? Podemos también hablar de desinformación, ya que contamos solo con un punto de vista de las cosas, ya que existe un oligopolio que distribuye la información y, por tanto, la narración de un país desde su perspectiva y sus intereses. A uno, mira, no, claro, pero estamos en contra también de los oligopolios, Jaime, pues. ¿Cómo es posible que un medio controle el 80% del periódico, por ejemplo, o de los medios de comunicación? Ahora esa verdad ha ido modificándose, ¿sabe por qué? Porque esa verdad se construyó, me permito hablar para decir las cosas completas. Correcto. Esa verdad se construyó hace casi 10 años. Y hoy existe tal cantidad de medios alternativos en Internet. Bueno, felizmente. Felizmente, porque mientras porque más eso es parte de la medios democracia hayan, mejor.
Oíamos a Jaime Chincha, periodista y entrevistador que tiene larga carrera en el Perú, y veíamos cómo justificaba, por el surgimiento del Internet, que un solo grupo económico como el comercio tuviera el 80% de medios de comunicación de distinto tipo en un país. Pero no es el único. Hablar de una distribución más equitativa del espectro mediático parece ser un tema tabú, incluso cuando está en juego la vida de las personas. Hay algunos medios de comunicación que claramente están desinformando de manera perversa sobre el tema de la pandemia y de la vacuna, poniendo en riesgo la salud y la vida de la gente. Yo sí creo que en esos casos hay que poner límites claros, Juliana. La libertad de expresión vamos a defenderla a rajatabla, pero cuando se pone en riesgo a la ciudadanía, sí hay que poner un freno. Entonces, el Estado tiene que cuidar la salud y la vida de sus ciudadanos. ¿No es esto contradictorio? Porque por un lado dice, yo quiero hacer un referéndum por el tema de la Constitución y que la gente decida porque creo en el poder del pueblo de elegir, ¿okay? Y por otro lado está básicamente minimizando al ciudadano común y corriente como que tengo que sacar este programa de televisión o tengo que castigar a este canal porque dice cosas que eventualmente no son ciertas cuando el televidente es sumamente inteligente y sabe perfectamente que puede cambiar y utilizar un control remoto. Cuando se pone en riesgo la salud y la vida de la gente, hay un límite, Juliana. Una cosa es la libertad de expresión, podemos discrepar, se puede decir, en fin, una serie de cosas, pero cuando se pone en riesgo la salud y la vida de la gente, hay que poner un límite, Juliana. ¿O no? ¿Qué está primero? Yo no estoy de acuerdo. ¿Qué está primero? ¿La vida? ¿La salud? Un canal de televisión no es, caramba, un matadero. O sea, un periodista, por más de que desinforme y cometa excesos, el mayor castigo que va a recibir es que la gente simplemente no lo va a ver o lo va a condenar. Y yo creo que eso ya es suficiente. Para Juliana Oxenford va un paso más allá. Para ella no hay problema con que en un canal se mienta abiertamente a la gente, llevándola en este caso a creer que no hay que vacunarse. ¿Por qué? Porque defiende el mito del libre pensador del que hablábamos al inicio. Cree que somos impermeables a la desinformación que nos brindan y que basta con cambiar de canal. Pero si el 80% de los medios está bajo las mismas manos, ¿es posible de verdad cambiar de canal? ¿O será que tal vez solo cambias el emisor del mismo mensaje? Carlos Marx, Gramsci... Hombre, Antonio, yo prefiero un gobernante corrupto que a un comunista en el poder. Bueno, Oíamos a Jorge Bustos, nada menos que el jefe de opinión del diario El Mundo, uno de los más importantes en España. Creo que ha quedado claro el tipo de desinformación que considera este jefe de opinión válida. Pero no es el único. Hace unos meses se conoció en España el Ferreras Gate. Básicamente accedimos a audios en los que vimos que el director de contenidos de la principal cadena televisiva en España, La Sexta, aceptaba difundir una noticia falsa que consideraba burda, pero igual la difundiría porque le servía para atacar a un adversario político, Pablo Iglesias. Esta gente no son... Muy serio, Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ellos. Pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Claro, es demasiado burdo. Es muy burdo, pero voy con ello. ¿Puede este personaje ser un periodista en una democracia? Pues sigue siendo el director de contenido de La Sexta y su lema es más periodismo. Hipocresía, morir de sed teniendo tanta agua, morir de amor fingiendo estar alegre. El periodismo de investigación en democracia es por eso tan importante, pero siempre que la premisa sea la búsqueda de la verdad y no la confirmación de una agenda política o económica predeterminada. Mira, yo alguna vez he definido al periodismo de investigación como el servicio de inteligencia del pueblo, de la gente, de la masa. En periodismo de investigación, que nosotros realmente nos metemos sobre asuntos que tienen gran importancia para la gente y gran importancia incluso para aquellos que son descubiertos. Pero está muy claro de que la contraparte absoluta que tenemos y que debemos mantener es una decisión de buscar hasta el último momento la verdad, no solamente la verosimilitud, sino la verdad comprobada, verificada de cada cosa que estamos diciendo, porque sabemos que el error, aunque sea hecho de buena fe, puede llevar a consecuencias gravísimas
para la gente. Puede desatar un conjunto de reacciones de cadena que pueden ser muy perjudiciales, pero sobre todo injustas. De tal manera de que la libertad de expresión puede tener el error, porque en el debate, cuando se intercambian puntos de vista, por supuesto, con frecuencia alguno se equivoca o cita cosas que no son correctas, pero cuando hay el deseo específico, la búsqueda de mentir siguiendo una estrategia determinada para lograr el objetivo de anular, cancelar o dañar a alguien, entonces, por supuesto, eso no es libertad de expresión, eso es un delito. Ese es el tipo de cosas en la que los fascistas se especializaron en su tiempo, en lo que los desinformadores también de la ex Unión Soviética lo hicieron, en la que los desinformadores de ahora, sobre todo de la ultraderecha, rampante y en crecimiento en varios países y muy interconectada entre sí, está buscando de hacer. La desinformación como un arma, la desinformación para lograr el poder. Muchas veces esta desinformación, que como decimos es algo más amplio que solo las noticias falsas, suele ampararse en un concepto mal entendido, el de la libertad de expresión, como si esto fuera una carta libre para decir cualquier mentira. Normalizar los mensajes de grupos de grupos ultra, de cualquier lado, sean de ultraderecha. Pienso más en los de ultraderecha de Lima porque son los más visibles y los que tienen cabida en algunos medios. Normalizar eso creo que está fuera de los límites, ¿no? Estos grupos, cuando hacen sus manifestaciones, sus actividades, usualmente las transmiten con sus celulares, ¿no? Y hay un canal de televisión de cable que también emite en internet, que suele ser también quien emite en línea las participaciones de estos grupos, como si fueran cualquier grupo que se mueve en el margen de las normas y no se mueve en el ámbito de las normas, tanto así que hay informes de inteligencia del Ministerio del Interior que señalan estos patrones de ataques verbales o incluso ataques físicos a algunas personas con quienes ellos no comparten la forma de ver la política o la sociedad, etc. Entonces, la normalización de estos mensajes violentos de ese tipo de grupos me parece que no cabe como libertad de expresión. Es decir, si aparece, debería tener algún tipo de enfoque crítico, ¿no? De a qué cosa estamos llegando, ¿no? Este tipo de grupos no solamente existen en Lima, existen en muchos países y me parece que hay una forma muy flexible de presentarlos, ¿no? Como si no fueran un riesgo, como si no representaran un problema. En efecto, los mensajes de la ultraderecha suelen tener muy fácil entrar en las casas de la gente porque los poderes mediáticos les abren la puerta. Aquí te lo explica en 2 patadas el humorista español Facu Díaz. La ultraderecha, señoras y señores, sigue intentando colocar sus barbaridades en la agenda política nacional, esta vez con las armas. Ya tardaban en salir a decir sus mierdas, pero con rifles en la mano como los mujahidines ahí. ¡Los putos maricones! No han salido con armas en la mano, como piensas, aunque les gustaría. Lo que han hecho es poner de nuevo en el centro de la agenda pública un debate inexistente, volviendo a la rueda de siempre. Declaraciones polémicas que recogen los medios que obligan al resto de partidos a pronunciarse. Esto obliga al gobierno a valorar el tema también, así el problema adquiere un carácter público, con lo cual todavía hay más proyección en los medios y ¡voilà!
tenemos a un partido extraparlamentario haciendo que todo el mundo discuta sobre sus fobias de mierda. Mientras tanto, su líder apenas hace apariciones públicas porque a duras penas puede hablar sin cagarse encima. Pero ni siquiera es necesario que hable porque en televisión vemos todas las mañanas a su número 2, su número 3, su número 4 y toda esa larga lista de ultras de apellidos compuestos y pañuelo en el bolsillo de la chaqueta. Para Olga Rodríguez, además, la desinformación tiene directa relación con un encuentro entre poderes para conseguir su propósito, mantenerse en el poder. Y en este encuentro está, sin duda, el poder mediático. Hace unos meses entrevistaba al juez Zaffaroni, que abolió las leyes de amnistía en Argentina, Eugenio Raúl Zaffaroni, que actualmente está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cuando le pregunté por el lawfare, la definición que me ofreció fue que es una asociación ilícita entre jueces prevaricadores, determinados medios de comunicación, determinados agentes de los servicios de inteligencia y algún policía corrupto. Y bueno, me parece bastante acertada. Aquí en España, por ejemplo, nada de lo ocurrido en los últimos 10 años puede explicarse sin ese lawfare, ¿no? Hubo una enorme reacción a la fuerza que adquirieron aquí determinados movimientos sociales y una enorme reacción muy asustada al surgimiento de nuevos partidos políticos y de nuevas iniciativas políticas. Había incluso periodistas que ya estaban jubilados, que fueron rescatados para ir a las tertulias, ¿no? Y redirigir la opinión pública hacia una determinada dirección. Y eso supuso que valía todo, ¿no? La estigmatización de mucha gente que ha tenido un trabajo honesto, intentando defender los derechos de sectores vulnerables de la población española, la deshumanización de activistas sociales y de gente que se ha dedicado a la política, mentiras, tergiversaciones, desprecios, rumores, cotilleos, falsedades, ataques, demandas judiciales denunciando cuestiones que no tenían ningún sentido, juicios en la prensa que es como que pueden implicar la muerte civil de algún modo, ¿no? Y generar mucho odio basado en auténticas falsedades. Nada puede explicarse en España y todo lo que ha pasado en España en la última década sin todo eso, ¿no? Sin un contexto justo, jugando con las cartas marcadas como nos las han marcado, con unos poderes entregados a conducir a la opinión pública hacia un lugar siniestro demasiado a menudo, es muy difícil poder avanzar, ¿no? Es algo poco acorde con las reglas democráticas. A estas alturas ya tenemos claro que 1. El periodismo es un poder. 2. Su ejercicio supone un deber ser que responde a la ética. 3. Que en demasiadas ocasiones, por decir poco, el poder mediático no está cumpliendo con su labor, sino que busca implementar su propia agenda siguiendo los intereses de quienes les financian. Y 4. Que ninguno de nosotros es un libre pensador mediático que pueda escapar de esta configuración de poderes. Entonces se preguntarán, ¿qué cuernos podemos hacer? Van algunas ideas. En lo más sencillo, posiblemente lo que pueden hacer los ciudadanos es respaldar a los medios que hacen bien su trabajo, ¿no? O a los periodistas que hacen bien su trabajo. Y eso no... Y quisiera ser un poco más precisa porque hay algunos medios que el año pasado, durante la cobertura de las elecciones en Lima, me refiero a algunos medios de Lima, que tuvieron un comportamiento, digamos, tuvieron un desempeño bastante malo cuando, por ejemplo, aportaban a la hipótesis de que había un fraude electoral, ¿no? Y hubo muchas primeras planas, muchas entrevistas a abogados sustentando esa posición. Y a pesar de ese desempeño, en esos medios, no todos los periodistas compartían esa manera de trabajar, ¿no? Y creo que es importante distinguir medio de periodista.
Entonces, incluso en esos medios hay referentes del periodismo a los que vale la pena seguir, a quienes vale la pena, de quienes vale la pena seguir respetando su trabajo y seguir viendo su trabajo o leyendo su trabajo. Premia a los buenos periodistas que, como dice Fox, en muchos casos no son responsables de la línea editorial de los medios en que trabajan. Muchas veces son la parte más débil de las empresas de la comunicación. Son la clase obrera de los medios. Pregúntenle si no a quienes han formado un sindicato por primera vez en una casa mediática tan poderosa como es América Televisión en Perú. Sí, también del grupo El Comercio. Va otra idea de lo que podemos hacer, esta vez de Olga Rodríguez. ¿Qué podemos hacer ante eso? Bueno, yo siempre digo que estar bien informada es una militancia. ¿Por qué? Porque exige mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha gente no lo tiene porque tiene que trabajar y porque tiene muchas tareas que hacer, evidentemente, como es lógico, ¿no? Pero tenemos que intentar seleccionar bien lo que leemos, no creer cuestiones sin contrastarlas, leer diferentes medios de comunicación, consultar diferentes medios de comunicación, leer muchos libros y no entrar en esas dinámicas que a veces nos imponen de deshumanización y crear redes informativas nuevas. La verdad es que el poder de los medios de comunicación es tremendo y habría que darle la vuelta en positivo, ¿no? Conseguir que haya medios de comunicación con una cultura de derechos humanos mucho más amplia y al servicio de los intereses de la mayoría social. Quedémonos con esto. Estar bien informado es una militancia. Y como ciudadanos y ciudadanas de un país democrático, donde los poderes mediáticos no cumplen con su parte, nos toca también hacer esa militancia y pedagogía mediática para todos y todas. Como es usual en este programa, le preguntamos a nuestros invitados por el antónimo de la palabra periodismo. Los tres dijeron distintas palabras, pero todas están conectadas entre sí. Desinformador. La desinformación. Podría usar 3 ideas: irrespeto, no consideración, infracción. El antónimo de periodismo, bueno, propaganda, ruido. Demasiado a menudo recibimos mensajes de los medios de comunicación bajo el título de información y en realidad a veces eso no es información, es ruido que nos distrae de los asuntos que nos atraviesan, que nos afectan y que deberían interesarnos y que deberían estar en la agenda pública. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura y Ya lo decía Héctor Lavoe, tu amor es un periódico de ayer. Y tal vez lo que deberíamos pedir del periodismo es que su labor no muera en cuestión de horas, sino que aborde los grandes temas que nos atraviesan a todos y a todas. Y por supuesto, que en lugar de estar entregados al poder y su agenda, busquen fiscalizar a ese poder para ser el contrapeso democrático que deberían ser. Que no nos arrebaten el buen periodismo. Recuperemos también esta palabra, porque como decía Kapuscinski, las guerras siempre empiezan mucho antes de que se oiga el primer disparo. Comienza con un cambio del vocabulario en los medios. Cuidemos las palabras. del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ir a leer. El comentario que nació en la madrugada. La Batalla de las Palabras es un podcast producido por Nuestra América TV con el apoyo de Latindad y Otra Mirada. En la producción ejecutiva está Carlos Bedoya. En el sonido, Fernando Echevarría. En la coordinación, Omar Olivares. Y en las redes sociales, Cristian Peralta. En la producción, Jaime Rodríguez. Yo soy Laura Arroyo y nos escuchamos la próxima semana para seguir buscando la palabra justa.